Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase. Por favor, si son tan amables, me confirman si tenemos audio. ¿Estamos ok? Perdón. Hola, Cristian, buenas tardes. Bienvenido. Ahí. Sí, listo. Entonces, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a comenzar desde donde la dejamos, que tiene que ver con lo que estábamos hablando en nuestra última clase, donde me preguntaban con respecto a los certificados digitales, a la firma digital o firma electrónica. Entonces vamos a aclarar un poquito ese tema, porque lo último que hablábamos es que el contrato de arriendo, según la ley 18.101, y para que ustedes puedan utilizar ese contrato y solicitar un procedimiento monitorio, un procedimiento más rápido, el contrato de arriendo tiene que estar firmado ante notario, ¿ya? Tiene que estar firmado ante notario. Ahora, desde ahí surgió la pregunta de, ¿se puede firmar virtualmente o electrónicamente o se puede firmar a través de una notaría virtual, etcétera? Entonces vamos a aclarar ciertos términos porque creo que la confusión se generó con respecto a los conceptos, a los términos que estábamos usando. Partimos con eso, aclarar. Si yo tengo un contrato de arriendo y ese contrato de arriendo fue firmado por el dueño y el arrendatario en la propiedad que van a arrendar, es decir, no fue firmado ante notario, ese contrato es un contrato válido, es un contrato legal. La diferencia es que para optar a los procedimientos monitorios que se generaron con la ley Devuélveme mi casa, la ley, esa modificación a la ley requiere que el contrato esté firmado ante notario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en función de eso, para poder optar a los procedimientos monitorios, la recomendación es que usted tenga su contrato de arriendo firmado ante notario y que cuando se firme ante notario o se haya firmado ante notario, usted haya exhibido su certificado de dominio vigente con una antigüedad no mayor a 60 días. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, en función de eso salieron las preguntas con respecto a los firma electrónica y el certificado digital. Entonces aquí hay dos cosas que desde un punto de vista son similares porque son certificados digitales que ayudan a definir e identificar a una persona electrónicamente. La diferencia es que uno ofrece mayor seguridad que otro y uno de ellos sirve para más trámites. Entonces, el certificado digital sirve para firmar facturas, para realizar ciertos procedimientos, por ejemplo, frente al Servicio de Impuestos Internos. Ese es el certificado digital. Y la firma electrónica es muy similar al certificado digital, pero cuenta con mayor seguridad y es con la firma electrónica que se pueden firmar ciertos documentos ante notario. ¿Ya? Ahora, ¿hay que cumplir ciertas condiciones para esa firma ante notario? Sí. No cualquier contrato o cualquier documento se puede firmar ante notario con la firma electrónica. ¿Ya? Entonces, la diferencia radica en que el certificado digital sirve para firmar o para identificar a un individuo dentro de ciertos trámites, ciertos parámetros, y que nosotros en este minuto, en nuestro país, lo estamos usando en general o principalmente para acreditar la identidad frente al Servicio de Impuestos Internos y poder generar boletas, facturas. En cambio, la firma electrónica avanzada, y aquí voy a apagar un poquito la cámara porque estoy tapando la presentación, te permite generar otro tipo de trámites, por ejemplo, la firma ante notario, pero hay que cumplir con ciertos resguardos o ciertos requisitos que se establecieron como un protocolo de instrucciones que se estableció en el año 2021, ¿ya? Para firmar ante notario, solo se acepta la firma electrónica avanzada, o FEA, esa es la sigla, firma electrónica avanzada. Se puede utilizar en notarías que estén dentro de la jurisdicción que se firma en el documento. ¿Se acuerdan que cuando revisamos el contrato de arriendo hablábamos de un domicilio legal? Bueno, ese domicilio legal que se establece tiene que estar dentro de la jurisdicción de esa notaría, ¿ya? Los documentos que se firmen tienen el mismo valor, es decir, tienen el mismo poder o fuerza legal que los otros, pero lo que me interesa es lo que viene a continuación. Ciertos documentos como una escritura pública, o una letra de cambio, un pagaré, tienen que ser firmados en forma presencial, ¿ya? De acuerdo a lo que estipula el Código Orgánico de Tribunales, tiene que ser firmado en forma presencial. Entonces, frente a la respuesta, ¿puedo firmar con firma electrónica avanzada el contrato? Sí, obvio que sí, pero esa firma sirve para firmar ante notario. Creo que la duda, o lo que yo entendí mal, es que asumí que ustedes me estaban diciendo que solamente con yo generar esa firma, ya el documento o el contrato se consideraba legal. Y no es así. El contrato con esa firma electrónica avanzada se firma en una notaría, ¿ya? Se tiene que firmar en una notaría. No podemos dejar afuera el ente notaría. Se tiene que firmar en notaría, pero evidentemente lo puedes hacer desde cualquier computador y dependiendo también de la notaría, porque no todos la aceptan, pero es la firma electrónica avanzada que la puedes utilizar en una notaría, firmas el contrato de arriendo, en la parte arrendataria o arrendatario también firma por su cuenta y eso es lo que se puede utilizar, ¿ya? Para sacar esa duda que quedó en la clase pasada. Ahora,
con respecto al arrendatario, no sé si hay alguna pregunta antes de avanzar, alguna pregunta que haya quedado de alguna clase anterior o algo por el estilo. Entonces, por ejemplo, Cristian, que decía que tiene... Cristian parece, me comentaba que había comprado la firma electrónica avanzada. Entonces, claro, eso le sirve, ese instrumento le sirve para firmar un contrato ante notario, pero tiene que ser ante notario. La firma por sí misma no tiene el poder de una firma, digamos, por sí sola, ¿ya? Ya, Claudio, Cristian luego escriben sus preguntas o a continuación escriben sus preguntas. Bueno, nosotros en las dos últimas clases o en las dos clases anteriores lo que hicimos fue revisar el contrato de arriendo. Revisamos las 17 cláusulas importantes que tiene el contrato de arriendo y en una de esas cláusulas, que no recuerdo si es la segunda o la tercera cláusula, hablamos del plazo, ¿cierto? Entonces, cuando tú en un contrato pones que el contrato de arriendo comenzó el 1 de marzo, ¿sí? Marzo, abril, mayo, junio, julio, y que termina el 30 de julio, si yo pongo que el contrato comenzó el 1 de marzo y finaliza el 30 de julio, ¿qué es lo que tengo ahí? Ahí inmediatamente tengo un contrato a plazo fijo. Decíamos que la diferencia en la clasificación que establece la ley con respecto a los contratos tiene que ver exclusivamente con su duración. Entonces, en el plazo, cuando yo establezco que el contrato comienza en cierto momento y termina en otro, automáticamente tengo un contrato a plazo fijo. Y no hay mayores diferencias, aparte de adaptar la información con respecto a que tiene una duración de, en este caso, 5 meses, que cumplido este plazo se puede renovar o no, que cumplido este plazo, después de 30 días será la devolución de la garantía, etc. Jessica, no sé si contesté tu pregunta. Que la pregunta era, ¿cómo puedo hacer un contrato de arriendo plazo fijo? Y la respuesta es, el contrato de arriendo plazo fijo tiene las mismas características que ya hemos revisado y se transforma en plazo fijo cuando tú estableces cuándo comienza y cuándo termina, independientemente que estos plazos vayan de 2 meses en adelante o hasta, no sé, 10 años. Sigue siendo un contrato plazo fijo. Si tú dices que comenzó el 2025 y que termina en el 2035, ahí ya tienes un contrato a plazo fijo. ¿Sí? Jessica, no sé si contesté tu pregunta o si tienes alguna otra duda, por favor, para que la escriban. Ya. Jessica, a continuación pregunta, ¿igual debe ir la carta de aviso o por no tener plazo fijo eso no se aplica? Depende de lo que diga el contrato. ¿Por qué? Porque si el contrato dice que no se va a renovar, es decir, que es a plazo fijo y que este no se va a renovar, no tienes que mandar ningún aviso o recordatorio. Porque el contrato dice que va a comenzar o que comenzó en marzo, que termina en julio y que no se va a renovar. En cambio, si el contrato dice que comienza en tal fecha y que termina en julio y que será renovable, si el contrato dice y que será renovable, entonces es ahí cuando tú tienes que agregar esta parte del texto donde dice que será renovable a menos que alguna de las partes manifieste lo contrario. Y para decir que no se va a renovar, tiene que notificar o avisar con 30 días de anticipación o 60 días de anticipación. No sé si contesté tu pregunta. Ya voy con tu pregunta, Claudio. Entonces, ¿cómo se establece el plazo fijo? Poniendo la fecha de inicio y poniendo la fecha de término, independientemente de cuántos meses estemos hablando. Y la segunda pregunta que dice, ¿tengo que avisar? ¿Hay una notificación? Eso va a depender de lo que diga el contrato. Si el contrato dice que inicia, o sea, que comenzó en marzo, que termina en julio y que no será renovable, entonces no tienes que notificar nada, solo que el contrato se terminó. Por otro lado, si dice que el contrato es renovable, sí tienes que poner que hay un aviso de si el contrato se va a renovar o no y ese aviso se tiene que dar con 30 o 60 días de anticipación. ¿Ya? Ya, la pregunta de Claudio. Cuando en el certificado de dominio son 4 propietarios, es decir, estamos arrendando una propiedad que tiene 4 dueños. Para que no vayan a firmar los 4, ¿cómo se puede hacer? A ver, para que no vayan a firmar los 4, lo que tendríamos que hacer es entregarle a uno de ellos un poder o un mandato de representación en donde diga que se autoriza, por ejemplo, a Claudio Barrientos, que Claudio Barrientos es el representante de, y cada una de estas personas le entrega un mandato de representación y así, por ejemplo, en tu caso, tú podrías representar, voy a asumir, por ejemplo, a tus hermanos y firmar tú el contrato. ¿Ya? Ahora, con respecto al pago, aquí lo que diga el contrato es lo que vale. Por ejemplo, si aparte de firmar tú en representación de estas otras 3 personas, el valor del arriendo se va a depositar a tu cuenta o a tu nombre, eso tiene que quedar establecido en el contrato de arriendo y vamos a poner que el arrendatario no se hace responsable por el tema de que el resto de los propietarios reciban o no el dinero que se transfirió o algo así, ¿ya? Pero claro, para poder firmar en representación de los otros 3 tienes que tener un mandato o poder de representación. Ese poder o mandato se realiza en notaría y te habilita a ti o al representante a firmar en nombre de los otros 3 dueños. ¿Ya? Ya, entonces continuamos. A ver,
todo lo que hemos revisado con respecto al contrato de arriendo, todo lo que hemos tratado de aclarar, la estructura que le hemos dado al contrato de arriendo, tiene que ir acompañado de una buena selección del arrendatario, ¿sí? Tu contrato de arriendo comienza a perder peso, fuerza, cuando seleccionas o tienes un mal arrendatario. Por lo tanto, la selección del arrendatario es muy importante. No podemos pensar que solamente por tener el contrato de arriendo o que el contrato de arriendo por sí solo va a proteger mi propiedad. Eso no es así, ¿sí? El contrato de arriendo tiene bastantes limitaciones hacia el dueño o dueña de la propiedad, sobre todo desde el punto de vista de poder recuperar la propiedad. Es un procedimiento lento en donde tienes que invertir dinero. Por lo tanto, el contrato de arriendo tiene más fuerza o se puede utilizar mejor mientras mejor es el arrendatario que has seleccionado, ¿ya? Perdón, hay otra pregunta. Hago una pausa para contestar la pregunta de Claudia y continuamos. A ver. Si una persona tiene deuda de pensión de alimentos y vende una propiedad o arrienda la propiedad, ¿ese dinero es retenido para cubrir la pensión de alimentos? Bueno, voy a comenzar a responder en el caso de una compra-venta, ¿ya? En el caso de una compra-venta, donde vas a tener que firmar sí o sí la escritura ante notario, es ahí donde se detecta si el vendedor es deudor o deudora de pensión de alimentos. Entonces, en una compra-venta, sí, el dinero que se reciba por la venta de la propiedad puede ser retenido en su totalidad o parte de él, dependiendo del monto de la deuda, para cubrir la deuda de pensión de alimentos, ¿ya? En una compra-venta, los y las deudoras de alimentos se les retiene el dinero para cubrir la deuda de alimentos que puedan tener, ¿ya? Pero en el caso de un arriendo, no. ¿Por qué? Porque no tengo cómo pesquisar no tengo cómo detener el flujo de ese dinero. Entonces, en el caso de las compraventas, sí. En el caso de los arriendos, no. ¿Ya? Pero no hay cómo pesquisar que va a ingresar tal cantidad de dineros. No sé si me explico. Entonces, no hay un mecanismo que te permita detectar que sea establecido en la ley, me refiero, ¿ya? Que se haya establecido en la ley. Porque ustedes me podrían decir, claro, pero si el contrato de arriendo se firma ante notario, tendría que ser igual que en la venta. Pero no es así, ¿ya? Pero en el caso de la venta, sí o sí. Aquí está el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento. Y claro, es en el caso de la compraventa. Entonces, si ustedes tienen un cliente que va a vender o comprar, ojo con eso, porque puede ser, bueno, se saca un certificado en donde dice que la persona en este minuto no se encuentra con su información en el sistema. Ya, entonces, ¿alguna otra pregunta o estamos ok? ¿Alguna otra pregunta o estamos ok? Bueno, entonces les decía que la fuerza del contrato también va a depender de las características de tu arrendatario o arrendataria, por lo tanto es muy importante que ustedes sepan, capaces, dale Ruth, de determinar el perfil del arrendatario. A ver, vamos a abrir un espacio de preguntas para no seguir cortando la parte de la explicación. Entonces, ¿dónde se saca el certificado del registro de deudores de alimentos? Se saca desde aquí. Les voy a compartir el link. Es un certificado, se llama Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Básicamente lo que tienes que sacar es el certificado. Pero ahí las notarías están atentos a eso y en algunos casos solicitan el certificado o tienen la información cruzada, por decirlo así. Y se saca en el registro civil, pero con la clave única. Estoy tratando de entrar al registro civil, pero está un poquito pegado. Dame un segundo y les paso la clave. La página del registro civil no funciona muy bien. Ya, entonces, aquí está. Entonces, ingresas a la página del registro civil y en la página del registro civil aparece el certificado de deudor de alimentos y la deuda que consigna son de 3 a 5 meses. Ahí está. Y tienes que ingresar al registro civil con qué cosa? Con tu... Aquí está. En el link de antecedentes aparece el certificado general de deuda de alimentos. Tiene costo cero, tienes que sacarlo con tu clave única, ¿ya?
y te publica, es una especie de ICOM, y te publica cuando tú tienes una deuda entre 3 a 5 meses continuos o discontinuos, ¿ya? Voy a tomar esta pregunta de Ruth para dar un ejemplo. Cuando hablamos del contrato de arriendo y decimos, por ejemplo, que el contrato de arriendo o el marco legal no tiene la fuerza suficiente para cobrar, me refiero a ejemplos como el que estamos tocando ahora. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de una deuda. ¿Es una deuda de alimentos? Sí, una deuda de alimentos. Pero están las herramientas para ejercer más presión en el caso de cobro. ¿Por qué? Porque la persona que es deudora de alimentos, ¿qué otras cosas, qué otras situaciones le complican al momento de querer salir del país? Si estás en el registro, no puedes salir del país, ¿cierto? Si vas a realizar una venta, compra-venta de bien raíz, de vehículo, no puedes realizar la compra, o si tú eres el vendedor, te retienen el dinero. Entonces, desde ahí es fácil cobrarlo. En cambio, en el arriendo, si a Ruth, a Claudio, no le pagan el arriendo, el procedimiento judicial para solicitar el pago es extenso y no tiene la fuerza para obligar a alguien a pagar. Porque si la persona no tiene bienes a su nombre, no hay nada que embargar. Embargar, por ejemplo, si alguien tiene un vehículo a su nombre, embargar a un vehículo es bastante difícil. Luego de embargarlo hay que proceder al remate, y luego de rematarlo hay que esperar que alguien lo compre, más o menos al valor de la deuda. Entonces es bastante dificultoso recuperar lo que te adeuden. Una cosa es recuperar la propiedad, otra cosa es recuperar la deuda. Y no hay un registro, por ejemplo, donde las personas que deben el arriendo estén en este registro y, por ejemplo, si se aprobase otro retiro de la AFP, que se saque de ese retiro de la AFP la deuda que tienen con Ruth, con Claudio, con Jessica. Si esa persona quiere, no sé, comprar un vehículo, entonces tampoco lo podría hacer porque está en este registro de deudores de arriendo. Entonces no están las medidas como para obligar el pago. Ahora, tiene que ser proporcional a la deuda, por eso no digo salir del país o comprar una casa. Pero esa es la dificultad que está con el contrato de arriendo. Entonces, para evitar todas aquellas situaciones problemáticas, lo que he estado repitiendo en estos últimos minutos de clases tiene que ver con hacer una buena selección del arrendatario. Y cuando tú haces una buena selección del arrendatario es porque también has determinado correctamente el perfil. Y cuando hablo de perfil, me refiero que tú tienes que establecer antes a quién le voy a arrendar esta casa, este departamento o este local comercial. Las características de la propiedad, por ejemplo, si tiene 3 habitaciones, si es una casa de 2 pisos en un barrio residencial donde hay un par de colegios cerca, un consultorio, jardín infantil, ¿cuál será el perfil de esa casa, de esa propiedad? ¿Tendrá un perfil de arriendo grupal familiar o grupal para un grupo de amigos? Probablemente, dadas las características de la propiedad, eso está más enfocado en un arriendo para un grupo familiar. Por otro lado, si tú tienes un departamento de un ambiente en el centro de la ciudad o en el centro del lugar donde tú vives, un departamento de un ambiente, no sé, 44 metros cuadrados, un departamento tipo estudio, que tiene salón de eventos, gimnasio, estacionamiento de bicicletas, el perfil del arrendatario va más por el lado de una persona, un profesional joven, que quiera vivir cerca de su lugar de trabajo, no es para un grupo familiar, ¿cierto? Entonces, antes de arrendar, lo que ustedes tienen que hacer es definir el perfil del arrendatario. ¿Va a ser individual o grupal? Si es grupal, familiar, grupo de amigos. Si es individual, un profesional que acaba de independizarse, alguien recién separado, una persona que se está radicando recién en nuestro país, etc. Entonces, eso es clave. Porque si tú le arriendas a una persona una casa de 4 habitaciones y esta persona dice que va a vivir solo o sola, ¿no te parece arriesgado? Porque podemos decir, profe, pero si a mí me paga, me da lo mismo. Claro, es que no tenemos que evaluar solamente eso. Tenemos que evaluar el uso que se le va a dar a la propiedad. Porque el pago por adelantado de un año de arriendo no es el valor de tu casa. Entonces tú tienes que asegurar que esa casa la vas a poder recuperar, la vas a poder recuperar en buen estado, no se va a hacer un uso que no corresponda. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de publicar las fotos en portal inmobiliario, en Vive Street, en Mercado Libre, donde ustedes quieran, antes de eso hay que tener claridad cuál es el perfil, cuáles son las características de mi potencial arrendatario. ¿A quién le voy a arrendar? ¿Ya? Luego de eso viene la promoción adecuada, la publicidad adecuada, porque también el perfil de los arrendatarios va a depender de dónde publico. Entonces, no da lo mismo dónde publico. Hay medios que están un poquito más expuestos que otros, en donde es más probable o existe más probabilidad de tener, por ejemplo, una estafa telefónica. ¿Sí? Por ejemplo, Yapo, que es un portal donde se publica compra, ventas, trabajo, tuvo que hacer una reestructuración muy importante de sus servicios porque a través de Yapo se estaban generando muchísimas estafas telefónicas, donde estaban principalmente usurpando el WhatsApp. Entonces tuvo que hacer una reestructuración de sus servicios y de su seguridad para evitar que eso siguiese pasando. ¿Ya? Pasaron por una especie de crisis con respecto a los servicios, porque si tú publicas algo en Yapo,
Era habitual que una vez que publicabas, inmediatamente te llamaba alguien y te ofrecía comprar, tenías que darle la cuenta corriente, no sé, siempre había algo extraño en las publicaciones. Entonces, también es importante que hagas una buena selección de dónde vas a publicar. Uno, por un tema de seguridad. Dos, para que las personas que vean el anuncio también calcen con el perfil de tu arrendatario. Y tres, porque también quieres que lo vean. Entonces, si tú quieres arrendar una propiedad, tiene que tener una exposición alta para que las personas lo vean. Te llamen, reserven o envíen su documentación, dependiendo de cuál es la documentación que vas a pedir o cómo vas a agendar las visitas. Pero eso es muy importante. Voy a poner un ejemplo y espero que lo entiendan en el contexto. Si pongo, no sé, un aviso de arriendo de una propiedad en una botillería que al lado tiene de estas máquinas que hay en algunos locales o casinos como clandestinos, estas máquinas tragamonedas, no sé. Quizás no sea tan buena idea considerando cuál es el perfil del arrendatario que yo he definido. Entonces, ojo en dónde vamos a publicar, cuáles son los datos que vamos a entregar, cuáles son los requisitos que vamos a solicitar, ¿ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta aparte de la pregunta de Claudio? Ya, como les decía, el certificado de deuda de alimentos se llama certificado general de deuda de alimentos, se pide en el registro civil y está en la sección de antecedentes. Y para poder solicitarlo tienes que tener tu clave única. Entonces tenemos definición del perfil del arrendatario. Segundo, hacer una buena publicación, ¿sí? Poder decidir correctamente dónde vas a publicar, para que no se escape un poquito tu forma de publicar o el medio en donde estás publicando, considerando también el perfil del arrendatario. Realicen entrevistas. La entrevista es la forma en donde tú puedes realizar las preguntas que necesites y también puedes llevarte la primera impresión. Porque no solamente se trata de revisar documentación, y ojo con eso, no es solamente revisar la documentación y que cumpla con el perfil desde el punto de vista económico, es decir, que tenga capacidad de pago. Aparte de que tenga capacidad de pago, nos interesa arrendar a una persona con la que se pueda conversar, con la que se pueda negociar en caso de necesitarlo. Entonces, la entrevista es muy importante. No le quiten importancia a realizar una entrevista de 15 minutos en donde puedas hace preguntas dónde vivía antes, dónde trabaja, por qué se está cambiando de casa, cuánto tiempo más o menos planea vivir en la casa que está arrendando, en la propiedad que está arrendando, tiene mascotas, tiene hijos, qué sé yo, ¿sí? Finalmente hacer preguntas que te sirvan para ir también estableciendo si la persona te tinca o no. Puede sonar bastante rupestre el término que estoy usando, el tipómetro, como le digo yo, pero si a usted una persona, no sé, no les tinca, no les parece, les genera desconfianza, asumiendo que no es un prejuicio que tenemos, partiendo desde esa base, mejor no le arriendes a esa persona, ¿sí? No le arriendes. Hay que tener o encender las alertas también cuando llegan personas demasiado simpáticos, simpáticas, muy buenos para conversar, muy encantadores, y te ofrecen, por ejemplo, pagar un año por anticipado. Entonces, parece un negocio, digamos, redondo. Pero si tú no tienes mucha claridad con respecto a por qué te va a pagar antes o por qué tan desesperado, porque si a mí, por ejemplo, alguien me dice, ¿sabes qué? Yo te pago, no sé, te puedo pagar hasta 6 meses anticipado, lo que pasa es que llevamos tanto tiempo tratando de encontrar la casa y está siendo súper difícil por la alta demanda o porque en el sector no hay, y tú sabes que eso es así, entonces tú podrás evaluar ahí si, aparte, si cumple con la documentación, con los requisitos, entonces está bien. Pero si alguien de buenas a primeras te dice, yo le pago, Jessica, 6 meses por adelantado, cuando todavía ni siquiera ha comenzado la entrevista personal, ni siquiera sabe su nombre, entonces ahí quizás poner un poquito más de atención, encender las alertas, como dice Jessica, la guata no miente. El ticómetro cada uno lo tiene ubicado en distintos lugares, en la guata, en la cabeza, pero hay que usarlo al momento de realizar las entrevistas. Y si a alguien no les parece que quizás deben entrevistar a más personas, háganlo. ¿Sí? Los errores que uno comete a veces en el arriendo es que tienes la idea de que arrendar una propiedad es tan rápido que cuando han pasado 3 días empieza a desesperar un poquito si no llega la persona adecuada y quieres cerrar ese negocio rápido. Y a veces cometes el error de, por querer cerrar ese negocio rápido, si llega alguien y dice, yo pago al tiro, hago una reserva, puedo pagar por adelantado, tú dices, ay, menos mal, qué alivio, voy a cerrar este negocio y arriendas. Pero es mejor tomarse un tiempo, una semana, 2 semanas, para poder seleccionar a la persona correcta. ¿Sí? Porque es mejor perder o tomarse un poquito más de tiempo a que después te veas en la situación de que no han pagado el arriendo, de que no quieren, digamos, desocupar la propiedad, que la propiedad está en mal estado, etc. ¿Alguna pregunta? La documentación que ustedes soliciten, toda, como decíamos en una de nuestras clases, tiene que ser verificada, toda. Y desde ahí, los documentos que yo les recomendaría solicitar a una persona dependiente, es decir, que tiene un contrato de trabajo, son el certificado de cotizaciones previsionales con las últimas 12 cotizaciones y firma, o sea, perdón, y RUT del empleador.
porque con eso tenemos antigüedad laboral, porque uno trata de pedir una antigüedad laboral desde 1 año o mínimo 1 año. Entonces, con el certificado de cotización tienes antigüedad laboral, tienes más o menos una relación de ingreso y eso lo puedes respaldar con las liquidaciones. Y el certificado de DICOM o de la plataforma que ustedes quieran solicitar, también lo revisan y también revisen como en perspectiva, porque no es lo mismo una persona que tiene morosidades o protestos de deudas de los últimos 2 meses a alguien que tiene una deuda, no sé, de la universidad o de una clínica o de una tienda de retail, por ejemplo, de hace, no sé, 5 años atrás y es la única morosidad que tiene, ¿cierto? Hay que evaluar eso en contexto, ¿ya? Pero es importante que no comiencen con las liquidaciones de sueldo o el contrato de trabajo. No es lo primero que yo solicitaría. Lo primero, en el caso de una persona dependiente, es decir, que tiene contrato de trabajo, es el certificado de la AFP. Certificado de la AFP con las 12 últimas cotizaciones y lo revisan inmediatamente. Si a ustedes le entregan un certificado adulterado de la AFP, yo podría entender la desesperación de alguien, pero si estoy arrendando mi propiedad o la propiedad de un cliente porque soy corredor o corredor, entonces yo no tomaría ese riesgo. Si alguien me envía un certificado adulterado, yo no seguiría con el proceso, ¿sí? No seguiría con la entrevista ni nada de eso. No sé qué querían ustedes, pero mi recomendación sería no seguir, ¿ya? Ahora, si la casa es de ustedes, si la propiedad es de ustedes pueden tomar la decisión de correr el riesgo o no, ustedes pueden empatizar con la persona, entender que quizás lo está pasando mal, qué sé yo, pero ahí el riesgo lo estás tomando tú con tu propiedad y puedes decidir si hacerlo o no, pero en el caso de un corredor o una corredora yo no se los recomendaría, ¿ya? Elige a tu arrendatario basado y no hagan excepciones ahí. O sea, a menos que ustedes quieran asumir más riesgo, pero tratemos de no hacer excepciones. Si ustedes tienen un perfil, si ustedes tienen cierta documentación que dijeron que iban a solicitar, decidan en base a eso. Decidan en base a eso. Establezcan también la relación de ingreso. Por ejemplo, aquí una pregunta. Si el valor del arriendo es de 420,000 pesos, ¿cuáles serían los ingresos que se deben acreditar? Si usted tiene una propiedad en donde el valor del arriendo es de 420,000 pesos, ¿cuánto tendría que ganar el potencial arrendatario o arrendataria para poder arrendar esa propiedad? Si el valor del arriendo es de 420,000 pesos, ¿cuánto ingreso le tendría que acreditar yo para que usted me arriende la propiedad? ¿Y aquí dice Jessica? Ya, Jessica dice 1.260.000, Claudio 1.200.000, 1.200.000. Claro, porque habitualmente se pide como mínimo 3 veces el valor del arriendo. Como mínimo 3 veces el valor del arriendo. Entonces, lo mejor sería que alguien pudiese acreditar esa renta, ¿sí? Como mínimo, ojo, como mínimo. Y que si va a complementar renta, ¿con quién tiene que complementar? Bueno, con alguien que va a vivir en la propiedad y esa persona en el contrato tiene que aparecer como codeudor solidario, ¿cierto? Entonces es importante tener eso claro y cumplir, ser riguroso con eso, porque lo que suele suceder es que no, me tincó, me cayó bien. Y a veces nos podemos equivocar con esos datos. Entonces, antes de tener las entrevistas, mi recomendación sería, pidan la información, revisen la información y tengan entrevistas con aquellas personas que cumplen con los requerimientos que ustedes solicitaron. ¿Sí? ¿Ya? Eso es muy importante. Como dice Joan, complementar renta con el cónyuge o pareja con hijo en común, ¿sí? Y ese cónyuge o pareja va a aparecer en el contrato de arriendo como codeudor solidario. Esa sería la recomendación. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque la fuerza del contrato de arriendo también va a depender de la selección del arrendatario. Que ustedes hagan, el contrato de arriendo no es un documento a prueba de balas, ¿sí? Y no va a soportar a cualquier arrendatario, ¿sí? El contrato de arriendo va a funcionar siempre y cuando también hagamos una buena selección del arrendatario. Respecto de las normas del contrato, expliquen el contrato de arriendo. Es algo que no solemos hacer. ¿Por qué? Porque nos da como... A veces tenemos un poquito no sé si de susto, pero de que nos vayan a preguntar por alguna cláusula o vaya a decir, no, yo no voy a firmar este contrato porque esa cláusula es abusiva o no corresponde o es muy caro. Entonces, no. Es mejor que la persona que va a firmar sepa lo que va a firmar y esté de acuerdo con todas las cláusulas del contrato. Si firman a la rápida, no leyó que hay una multa en caso de que no pague puntualmente, si no leyó que la propiedad no se puede subarrentar en parte o en su totalidad, si no leyó, por ejemplo, que usted va a ir una vez al mes, ¿ya? Una vez al mes, y después dice, pero yo nunca lo leí, nunca lo revisé, el problema lo vas a tener igual. Entonces es mejor explicar cuáles son las condiciones del contrato, cuáles son las cláusulas, preguntar si hay alguna duda, para que
este potencial arrendatario sepa lo que tiene que hacer, con lo que tiene que cumplir y no tengan problemas a futuro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Claudio, ¿cuándo se llama excesivo cobrar un arriendo? No, a ver, legalmente no hay un monto, digamos, excesivo. Tú puedes cobrar lo que estimes, ¿sí? Cobrar un adelanto. También eso lo decides tú, pero tiene que quedar establecido en el contrato. Y si yo considero que es excesivo, no firmo el contrato. ¿Ya? Ahora también vamos a suponer que también la propiedad que me está arrendando es habitable, ¿cierto? ¿Se acuerdan que eso lo veíamos en la primera, segunda clase? La habitabilidad, que no hay hacinamiento ni nada por el estilo. Entonces, no hay algo que así a priori podríamos considerar abusivo con respecto al valor del arriendo, ¿ya? El monto se supone que está establecido de acuerdo a los valores del mercado. Un adelanto también está de acuerdo a los valores del mercado, porque la persona que ande buscando probablemente te va a decir que no, o va a buscar otra propiedad si considera que los requisitos, los adelantos que estás pidiendo son demasiados. Entonces no va a arrendar. Y con respecto al mes de garantía, la ley 18.101 en uno de sus artículos menciona que el mes de garantía no puede exceder un mes de arriendo, pero eso ya no está vigente ese artículo. Entonces, tú podrías pedir un monto que corresponda a 2 meses de arriendo, a 3 meses de arriendo, lo puedes hacer. Ahora, ese monto también lo tienes que devolver cuando corresponda, ¿cierto? Ya. Joan dice, ¿qué opinas si quieren arrendar a través del Servio? El cliente no califica por renta, pero paga el Servio, pero es solo para el arriendo, no para pagar otros gastos básicos. El subsidio de arriendo a mí me parece una buena alternativa, ¿ya? Si la propiedad cumple con los requisitos que se solicitan en el subsidio de arriendo, a mí me parece una buena alternativa. ¿Por qué? Porque tienes un monto de dinero, digamos, asegurado, que te van a pagar, te lo van a pagar. Que a veces se atrasan un poquito, sí, se pueden atrasar un poco, eso sucede, pero es un valor que ya tienes seguro, que lo van a pagar sí o sí. ¿Ya? A menos que encuentren, no sé, que tú estás haciendo un uso indebido del contrato o algo por el estilo, pero si no es el caso, yo personalmente creo que es una buena alternativa, ¿sí? Entonces yo lo recomendaría sí o sí. El subsidio de arriendo lo recomendaría sí o sí. Es un monto de dinero que, como dice Carolina, te van a depositar mensualmente, quizás con un par de días de atraso, pero es plata segura, ¿sí? Entonces te ahorras bastantes situaciones con eso, independientemente que no cubra los valores de gasto común o algunos servicios básicos. Yo lo recomendaría, ¿sí? Yo lo recomendaría. Ahora, ¿cuál es la situación? Es que a veces el subsidio de arriendo está muy por debajo al valor del arriendo de la propiedad. Entonces, algunos arrendatarios piden hacer un contrato para ¿cómo se llama? Para que sea presentado en la municipalidad o en el Serviu y otro es el valor del arriendo, digamos, actual. Entonces, lo que pasa es que para el subsidio entiendo que hay un monto de copago. Pero independientemente de eso, lo recomiendo absolutamente. Absolutamente. ¿Sí? Ya. Entonces, expliquen las normas del contrato. Con respecto al subsidio de arriendo, no tengo ningún reparo con respecto a que se pague el arriendo a través del subsidio. Sean claros con el contrato, tengan claridad con respecto a las normas, sean claros con respecto a las características del contrato que se solicita. Pero sí, absolutamente recomendado. No hay grandes dificultades a la hora de hacer el cobro, el pago llega. Y aquí un punto muy importante. Aquí tenemos que recordar que cuando tú estás entregando una propiedad en arriendo, lo que estás haciendo es entregar un servicio. Y cuando nosotros contratamos un servicio, cuando compramos un producto, nosotros como compradores valoramos muchísimo la buena atención, cómo me atiende el vendedor, cómo funciona el servicio. Y aquí pasa lo mismo con el arriendo. Lo que le falta a nuestro mercado todavía es entender que el arrendador, es decir, el dueño de la propiedad, está entregando un servicio y tiene que profesionalizarlo como tal. No se le está haciendo un favor al arrendatario. ¿Por qué? Ese arrendatario está pagando por un servicio. Por lo tanto, ese servicio tiene que estar también a la altura. Y eso quiere decir que, así como cobras el arriendo, también tienes que preocuparte porque la propiedad esté en buen estado, tenga sus mantenciones al día, que las cosas funcionen bien. Si el arrendatario te llama porque hay una filtración, hay un problema, no sé, con alguna instalación, tienes que ir rápidamente a revisar. Y así también vas a poder establecer, ¿sabes? Eso no me corresponde porque estaba funcionando de buena forma y parece que aquí hay mal uso. Y por otro lado, si la reparación es menor, realízala.
sí, realízala, establece ciertos parámetros que la verdad no te corresponde, pero como es algo pequeño, se va a realizar la reparación, qué sé yo. Estoy dando un ejemplo general, nada, no estoy haciendo referencia a algo en particular, pero estén pendientes de su propiedad, ¿ya? Porque así como ustedes están pendientes, así como ustedes mantienen y hacen las mantenciones de su propiedad, también es más probable que la responsabilidad del arrendatario de ustedes sea mayor. Eso es lo que dicta la norma, ¿ya? Entonces, hagan una buena atención de cliente. No sean en él, no sean en él en esta relación contractual, ¿ya? Pórtense como quieran, menos como en él. No sé si alguno de ustedes todavía está sin luz, si es así lo lamento muchísimo. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquellos que tengan la posibilidad, yo les aconsejaría contratar un seguro de arriendo. A ver, vamos a distinguir dos cosas. Un seguro. Si usted tiene una propiedad, contrate un seguro. Un seguro contra siniestros como un incendio, por ejemplo. Contrate un seguro en caso de incendio que proteja la propiedad, no el interior. O sea, no me refiero, sino que no los muebles que hay. ¿Ya? Un seguro de incendio, trate de tener un seguro de incendio. Y por otro lado, un seguro de arriendo. Si usted es el dueño, me refiero, en el caso de los corredores es distinto porque a veces cuando hay un corredor que administra la propiedad, el corredor es el que pasa a ser el seguro, ¿sí? Porque tienes una persona que está a cargo, que se va a preocupar, que va a realizar la revisión de la propiedad, que va a realizar mantenciones, que va a realizar los cobros, etc. Entonces el corredor es el que detecta o debiese detectar rápidamente si hay falta de pago, si la propiedad no se está cuidando como corresponde, etc. Pero si tú tienes la propiedad, eres el dueño y estás administrando directamente, yo les recomendaría contratar un seguro de arriendo. ¿Ya? A ver, por lo que averigüé, los seguros de arriendo solo los venden en conjunto con la administración de la propiedad y se hacen muy caro. ¿Conoces alguno que se venda por separado? A ver, vamos a explicar el producto seguro de arriendo. Cuando las aseguradoras sacan un producto, un tipo de seguro, ese seguro tiene que estar aprobado por la CNF. A ver, no, espérense. Sí. Tiene que estar aprobado por la CMF, sí. Entonces, la CMF aprueba ese producto que es seguro. Por lo tanto, todos los que quieran tener un seguro de arriendo con ciertas características dicen, ya, yo también voy a vender ese producto, seguro de arriendo. Entonces, ¿el producto seguro de arriendo está aprobado por la CMF? Sí. ¿Las aseguradoras lo tienen? Sí, pero no lo tienen en vitrina, lo tienen guardado, ya no lo están vendiendo mucho. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque el marco legal no es lo suficientemente fuerte como para decirme, yo voy a participar de este negocio de los seguros de arriendo, porque si alguien no paga el arriendo, es muy rápido sacar a un arrendatario de la propiedad. No es así. Como no es así de rápido, a pesar de que el producto está, no todos lo venden. Entonces, para recapitular, hay algunos bancos como Itaú o Falabella que lo entrega a los clientes del banco. Hay aseguradoras como HDI que también lo tiene. Y déjenme buscar otra. Pero lo tienen para los clientes. Lo tienen para los clientes. Y lo que dice Cristian es que hay algunas empresas que ofrecen seguro de arriendo, pero no es un seguro como de una compañía de seguro. Y aquí también quiero hacer la distinción, Cristian, porque me da la impresión que las empresas a las que tú haces referencia tienen el mismo procedimiento que tendría un corredor de propiedades cuando dice, cuando el corredor de propiedades te dice, ya, yo tengo un contrato de administración, yo administro con garantía, ¿ya? Porque yo como corredora te puedo decir, mira, Cristian, tú me entregas la administración y como yo estoy administrando la propiedad, si el arrendatario no te paga el arriendo, yo me hago cargo del pago de hasta 3 meses del arriendo y también realizo el procedimiento para que la persona salga de la propiedad, ¿ya? Pero eso no es un seguro, como se entiende el seguro del auto, no sé si me explico, ¿ya? Entonces, eso lo hacen empresas como Home o Rental Partner o, a ver, Remax. ¿Cuál otra empresa? Trust Rent, también esa es otra. Entonces, el seguro que yo estaba explicando son aquellos seguros que venden las empresas de seguro. Y aquí tengo una, que no lo he utilizado, ¿ya? Que no lo he utilizado. Aquí está. Ellos son corredores de seguro. Entonces, ellos lo pueden conseguir. Y a ver, otra corredora de seguros. Y las otras son empresas de administración que
que claro, lo que hacen es administrarte la propiedad y te garantizan que te van a... Habla, aquí está. Que ellos fueron los primeros que entregaron el servicio digital 100%. Y que son los que aparecen aquí en el diario financiero. Ahí está. Esos dos son las corredoras de seguros que ofrecen el seguro. ¿Tiene un valor alto? Sí, sí. Sí, son caros. Carolina pregunta, una consulta, ¿siempre debe salir en el contrato de arriendo nuestro nombre como corredores? Creo que esa es la pregunta. Si esa es la pregunta, la respuesta es depende. El nombre del corredor va en el contrato de arriendo siempre y cuando el corredor tenga la administración de la propiedad. ¿Ya? Si el corredor o la corredora no tienen la administración de la propiedad, entonces no es necesario, no hay que poner el nombre del corredor o de la corredora, porque tu trabajo, Carolina, va a terminar cuando el dueño o dueña de la propiedad firme el contrato con el arrendatario y ahí su trabajo se termina. Por lo tanto, el nombre del corredor o de la corredora no va en el contrato de arriendo. Entonces ahí están la respuesta de Carolina, está SS Seguros, AFLA, y hay un reportaje del diario financiero donde menciona a AFLA como la primera corredora de seguros 100% digital, ¿ya? Pero claro, el tema es que como es difícil o es un poquito más dificultoso recuperar la propiedad, las empresas de seguro sacaron el seguro arriendo, ¿ya? Y no es lo mismo que un seguro de hogar, o sea, con daños materiales de la propiedad. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahora vamos a tomar el break, pero quiero saber si hay alguna pregunta antes de ir al break, ¿ya? Para no quedar con preguntas. Bueno, sí, después del break hay preguntas, las hacemos. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, de acuerdo a mi reloj, son las 20:10. Nos vamos a tomar 15 minutos de break. Regresamos a las 20:25. ¿Estamos? Entonces nos vamos a ir al break. Regresamos en 15 minutos. Regresamos a las 20:25. ¿Les parece? Ya. Para que nos vamos a tomar un cafecito. Ya. Volvemos en 15 minutos. Ya. ¿Estamos de vuelta? ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Gracias. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta antes de avanzar? No, las presentaciones, a ver, esta es la segunda entrega de este curso. Entonces, las presentaciones se las he ido compartiendo porque hay una presentación más. Entonces, las he ido actualizando a medida que vamos avanzando y también considerando las preguntas que ustedes me han hecho. Entonces, por ejemplo, la presentación que les compartí ahora tiene la clase de la semana pasada, tiene las 3 últimas clases. Entonces, por ejemplo, como surgió la pregunta del certificado y de la firma electrónica avanzada, incluí esa materia en la presentación. En la clase pasada no estaba y tampoco lo tenía considerado de explicar. Entonces, no son las mismas y las voy actualizando cada clase. Y como les digo, es segunda vez que damos este curso, tercera vez que damos este curso, perdón. Y claro, voy actualizando la presentación o adecuándola de acuerdo a las preguntas, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahora se está compartiendo la presentación completa de las 3 o 2 últimas clases, si no me equivoco, pero
Lo he ido compartiendo y le voy a pedir a Tania que la suba, ¿ya? Pero claro, voy adaptando de acuerdo a las preguntas que vayan surgiendo para ir dejando también respaldada la materia como la hemos ido viendo. Ya. Entonces, lo que estábamos revisando es que es crucial poder seleccionar un buen arrendatario. ¿Y qué se entiende? Si podría hacerlo, sí, podría. Sí, podría. Pero creo que las he compartido en cada una de las clases. Si he guardado el respaldo, claro que podría. Ya, entonces, ¿qué se considera un buen arrendatario? Primero, solvencia. O sea, es uno de los puntos principales. Que de acuerdo a los criterios que ustedes establecieron, de acuerdo al canon de arriendo que tienen que demostrar, tenga solvencia, ¿ya? La morosidad, revisen informe comercial y sean criteriosos a la hora de revisar. El que no tenga DICOM o el que tenga DICOM no es garantía de que va a pagar el arriendo, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de controlar el riesgo. Y el riesgo se controla con un buen contrato de arriendo más una buena selección del arrendatario. Controlar el riesgo de la selección de arrendatario tiene que ver con solicitar la documentación adecuada. Y esa documentación adecuada sea válida, fidedigna, es decir, que ustedes la revisen, y complementar también con la entrevista personal. Y cumpliendo esos criterios, lo que estamos haciendo es tratar de controlar el riesgo lo que más se pueda, ¿ya? Y lo otro es poder tener también un arrendatario responsable, ordenado. Cuando se tiene que negociar, es ideal poder hacerlo con una persona que esté disponible a conversar, que no se altere fácilmente. Eso es clave para poder realizar una negociación, ¿ya? Que tenga estabilidad laboral, que tenga estabilidad familiar. Por eso, al momento de la entrevista, es muy importante que realicen también las preguntas adecuadas. Jessica dice, de todas formas, a pesar de controlar riesgos, tener un buen contrato, igual hay veces que salen malos pagadores. O sea, por supuesto, el contrato de arriendo sin lugar a dudas. Lo que quería decir es que el contrato de arriendo es una de las formas en que controlamos riesgo. Y si el contrato está bien hecho, eso nos ayuda. Y si sabemos cómo usarlo, que es justamente lo que voy a comentar a continuación. El contrato de arriendo hay que saber usarlo, aplicarlo. Entonces, todas las cláusulas que revisamos y lo que hemos repetido es que ustedes no le tienen que quitar fuerza a esas cláusulas, ¿ya? Entonces, en esta parte de la selección del arrendatario, ustedes sean rigurosos con las cláusulas que van a poner. Sean rigurosos con los requisitos que tienen que cumplir los potenciales arrendatarios. Si ustedes se ponen así como a hacer vista gorda o a hacer excepciones, eso te puede traer problemas, porque aquí finalmente el contrato de arriendo forma parte de lo que podríamos llamar la operación de arriendo. Y la operación de arriendo, desde el punto de vista de tú como dueño de la propiedad, dueña de la propiedad, o desde el punto de vista del corredor que administra, la operación del arriendo se pone más compleja una vez que cerraste el contrato de arriendo. Desde ahí comienza el trabajo. Ahí no es lo arrendé, listo, me despreocupo. No, todo lo contrario. Cuando ya tienes el arrendatario, lo que tienes que hacer es aplicar tu contrato de arriendo. Y para eso tienes que ser ordenada, tienes que tener claridad con respecto a si vas a cobrar multas por morosidad, tienes que cobrarlas. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Y agradezco la pregunta de Jessica. Porque aquí me gustaría comentar un experimento que quizás lo han escuchado mencionar por el concepto de tolerancia cero. Hay que tener tolerancia cero con ciertos comportamientos, hay que tener tolerancia cero con respecto a ciertas obligaciones. Y este concepto estuvo muy de moda en algún minuto cuando, aquí voy a tener una caída de carnet, cuando en ese momento el alcalde de Nueva York, Giuliani, no me acuerdo el nombre, pero Giuliani, aplicó esto de tolerancia cero. Es decir, que no se dejaba pasar por alto ninguna infracción dentro de Nueva York. No pagar el metro, saltarse el pago del metro, tenía un castigo, botar un papel a la basura tenía un castigo y todo se hacía cumplir. Entonces, para que sí quedase la idea que la más mínima infracción tenía un castigo, ¿sí? Y lo aplicaron. Porque cuando tú comienzas a correr los límites, lo que sucede es que alguien dice, si hice esto, no pasó nada, entonces si en el contrato de arriendo dice que puedo pagar el 5 de cada mes y pagué el 10 y Jessica o Cristian o yo, Joan o Ruth no hicieron nada, no me dijeron nada, como que uno dice, pasó piola, no pasó nada. Entonces ya no voy a pagar el 5, voy a pagar el 10. Total, no me dijeron nada. Entonces, este concepto tiene que ver con un experimento que se hizo en 1969, en donde probablemente lo conocen, en donde se dejaron dos autos. Uno en un barrio muy peligroso, y en otro en un barrio, digamos, más acomodado. Uno se dejó en el Bronx y otro se dejó en Palo Alto. Entonces, dejaron un automóvil en el mismo modelo, las mismas condiciones, y el automóvil que estaba en Palo Alto, que supone que un área más acomodada, más tranquila en ese minuto, lo dejaron ahí, como que lo abandonaron, y el auto estaba intacto. En cambio, cuando lo dejaron en el Bronx, el auto lo desmantelaron rápidamente, ¿ya? Pero, cuando el auto que dejaron en el sector Palo Alto, que se supone un sector más tranquilo, acomodado, y donde el auto había pasado
un día y no lo habían robado ni nada. Cuando a ese mismo auto, en Palo Alto, le rompieron una ventana como parte del experimento, el auto lo desmantelaron también rápidamente. Entonces, ¿qué tratan de demostrar con este experimento? Y por eso se llama las ventanas rotas. Que cuando alguien ve que puede traspasar la norma y no pasó nada, porque alguien rompió la ventana y parece que no pasó nada, otros se van a sentir con el derecho de, como el auto está abandonado, ya tiene una ventana rota, entonces procedieron y lo desmantelaron. Entonces, con esto quiero indicar varios puntos. Uno, no le rompan las ventanas a su contrato de arriendo. Muchas veces, con el afán de tener contratos más seguros, ponemos muchas cláusulas que a veces son repetitivas, pero que al mismo tiempo no las hacemos cumplir. Entonces, el contrato es para aplicar esas cláusulas que ustedes pusieron. La cláusula de la multa, la cláusula de las visitas a la propiedad, la cláusula del reajuste, la cláusula de si no paga el gasto común a tiempo, le voy a cobrar una multa o puedo terminar el contrato de arriendo. También el procedimiento, si la propiedad tiene algún desperfecto que corresponde a usted como dueño o dueña de la propiedad, repare rápidamente. No le rompan las ventanas a su contrato, porque habitualmente el primero que comienza a quitarle fuerza al contrato es el dueño o dueña de la propiedad. La forma de tener un contrato firme, robusto, es que usted lo haga cumplir. Y hacerlo cumplir no quiere decir solamente que voy a invocar el contrato de arriendo para iniciar un juicio, para recuperar la propiedad o para conseguir el pago. Conseguir el pago es bastante difícil. Que te paguen lo que te deben, desde mi punto de vista, es bastante difícil. Recuperar la propiedad dentro de todo lo dificultoso es más probable que recuperar lo adeudado. ¿Ya? Pero eso, para que sea más eficaz, para poder tener aún más control del riesgo, como comentaba Jessica, ustedes tienen que darle fortaleza a ese contrato. No le tienen que quitar fuerza. Todo lo contrario, las 17 cláusulas que revisamos, háganlas cumplir. Sean estrictos. No sacamos nada con tener un contrato con todas esas cláusulas si no vamos a estar revisando y aplicando las cláusulas como corresponde. Si revisamos, por ejemplo, y dijimos que iban a realizar una visita a la propiedad una vez al mes, y realizan la visita. Y la propiedad el primer mes está bien, el segundo mes está bien, el tercero está bien, el cuarto está bien, en el octavo mes está bien, en el noveno mes me dio lata, total la propiedad está bien, Carola se ve bastante amable y ordenada, entonces ya no hago visita a la propiedad. Ese descuido puede ocasionar que la propiedad no se mantenga como corresponde, porque a lo mejor yo la ordeno porque sé que Cristian, no Jessica o Ruth van a ir a visitarla. Entonces sean rigurosos con el cumplimiento del contrato. ¿Sí? El contrato lo que hace es protegernos de, porque la recomendación siempre es, si hay falta de pago, la recomendación es negociar. La recomendación es negociar. Si hay falta del arriendo que ustedes detectaron rápidamente, oportunamente, ¿por qué? Porque ustedes son ordenados y saben que el arriendo se paga el día 5. El día 6 a ustedes no le pagaron, ustedes comienzan a hacer gestión de cobro. Y gestión de cobro es, Carola, ¿sabes qué? No he recibido el pago del arriendo. ¿Todo bien? Y yo les puedo dar la explicación que sea, y de acuerdo a eso ustedes establecen pasos a seguir. Si no tengo, yo por ejemplo, no soy una persona muy disciplinada para realizar cobro, para revisar que el contrato se cumpla, para ir una vez a la semana, perdón, una vez al mes a revisar la propiedad. Y como yo no soy ese tipo de persona, no me gusta, ¿qué es lo que hago? Tengo un intermediario. Y ese intermediario es el corredor de la propiedad que tiene que cumplir con, al corredor de propiedad, así que lo molesto más para que cumpla con el contrato de arriendo. Que realice las visitas, que cobre cuando corresponde, que no negocie frente a falta de pago, que es mejor, digamos, entrar a negociar para que devuelvan la propiedad, etc. ¿Ya? Entonces, si ustedes no van a tener esa rigurosidad, es mejor que busquen un corredor, una corredora de propiedades que haga ese trabajo. Porque cuando tienes a alguien que detecte que no hay pago del arriendo, porque habitualmente se comienza a cobrar después que han pasado 10 o 15 días, cuando has detectado eso, la idea es actuar inmediatamente. Inmediatamente comenzar gestión de cobro, cobrar la multa que corresponde, ¿sí? O por lo menos tener una advertencia que en el próximo atraso se va a cobrar la multa. Y aquí, ¿por qué dice negociar frente a la falta de pago del arriendo? Porque esa es la recomendación. Porque el objetivo, ¿cuál sería? Recuperar la propiedad o que te paguen lo que te deben. Frente a la disyuntiva de recuperar la propiedad o que paguen lo que deben. Porque ¿cómo ejerzo la acción de cobro? A través de un procedimiento judicial. Si voy a iniciar un procedimiento judicial, voy a asumir que la persona va a seguir en mi propiedad. Y eso puede tomar bastante tiempo, un par de meses, ¿ya? Por lo tanto, negocien
negocien y recuperen la propiedad. El objetivo es recuperar la propiedad y por eso también es importante detectar la falta de pago. ¿Por qué? Porque si la detectas rápidamente, puedes disminuir la deuda que va a quedar. En el mejor escenario, que te queden debiendo 2 meses de arriendo, incluso hasta 3, es un buen negocio. Con tal de que la propiedad se desocupe y tú la tengas disponible para arrendar el próximo mes, es una buena idea que negociar y liberar el pago del arriendo de los 2 o últimos 3 meses. Absolutamente a ojos cerrados les recomiendo eso. Porque cuando te enfocas en que me paguen lo que me deben, que me paguen lo que me deben, habitualmente la persona, el arrendatario, sigue en la propiedad, tienes tu propiedad relativamente tomada, por decirlo así, y se empieza a acumular la deuda. Se empieza a acumular la deuda y probablemente no solamente vas a tener deuda de arriendo, sino que también vas a tener deuda del pago de alguna cuenta de servicios básicos, y esas cuentas a veces son millonarias, y lo que era en un minuto 800.000 pesos, no te das cuenta cuando ya son 2,5 millones, 3 millones, más servicios básicos, y eso es muy difícil de recuperar el pago. Difícil considerando que tienes que invertir en el pago de un abogado o abogada para poder realizar ese procedimiento, ¿ya? A ver, Joan pregunta o dice, ¿cambiar la fecha de pago por atraso es recomendable? No, no lo recomiendo. Para no caer en multas reiterativas, si es así, se modifica el contrato en notaría o con anexo. A ver, una cosa es que yo te diga, Joan, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí antes me pagaban el día 28. Todos los 28 me pagaban. Y ahora me pagan el día 5. Y como nosotros acordamos fecha de pago el día 1, siempre voy a estar atrasada. ¿Podemos cambiar la fecha? Ahí hay digamos, una excepción, ¿cierto? Pero si una persona paga el día 5, al otro mes el día 10, después paga el 15, después paga el día 7, ahí no cambiamos la fecha de arriendo. Pero si yo te digo, ¿sabes qué? Me cambiaron mi fecha de pago, podemos cambiarla al día 5, ahí la fecha de pago se modifica a través de un anexo de contrato que idealmente ojalá firmarlo en notaría. Si no, es un anexo de contrato que lo firma arrendador y arrendatario y con eso se modificaría la fecha de pago. ¿Ya? Hola, Víctor. ¿Es afirmación o pregunta? Saludos, Carola. ¿Es legal suspender la energía eléctrica? A ver, lo que pasa es que ¿quién puede suspender la energía? ¿Quién puede cortar el servicio? La empresa de electricidad. La empresa de electricidad me va a hacer caso a mí como dueño o dueña de la propiedad. Si voy y le digo, Enel, por favor, córtenle la luz a Carola porque no me ha pagado el arriendo, Enel no me va a hacer caso, no tiene por qué hacerlo. Entonces no tiene que ver con que es legal o no, sino que la empresa que presta el servicio no te va a dejar. Y tú no puedes entrar a tu propiedad porque no es tu casa, porque está arrendada. Entonces, si tú entras e intervienes el medidor y cortas la luz, lo que hiciste fue invadir el domicilio de otra persona, interviniste el medidor o lo que sea, y probablemente te va a salir mucho más caro hacer eso. Entonces, en definitiva, no tiene que ver con que si es legal o no. Solicitar el corte a la empresa, yo lo puedo solicitar. De ahí que la empresa lo haga es otra cosa. La empresa no lo va a hacer porque las empresas cortan el servicio cuando se han acumulado morosidades, ¿ya? Si yo entro y hago alguna intervención del medidor o algo por el estilo, estoy cometiendo un delito, que me puede salir mucho más caro, la verdad, y la empresa va a reponer y reparar, ¿sí? Otra cosa es lo que sucede con la copropiedad. Y en la copropiedad, es decir, en las propiedades que se encuentran dentro de condominios, la ley de copropiedad, que es la ley 21.442, permite que la luz se corte a los departamentos, a las casas, que tengan una deuda de 3 meses de gasto común, 3 meses continua o discontinua, ¿sí? El que debe 3 meses de gasto común, de acuerdo a la ley de copropiedad, se le puede cortar la luz, pero por deuda de gasto común, no por deuda de arriendo, ¿ya? Por eso quería como despejar un poco la pregunta de Víctor. O sea, yo no puedo entrar a intervenir ni medidor, ni medidor de agua potable, no puedo realizar eso. Y la empresa que presta el servicio, yo puedo pedirle que lo haga, pero la empresa no me va a hacer caso porque no tiene por qué hacerlo, ¿ya? Entonces, en la negociación ante la falta de pago, prefieran 1000 veces recuperar la propiedad. Y aquí el tema de la atención a la situación, a la falta de pago, es clave porque eso te va a permitir que la deuda sea menor. Entre antes inicies acción, mejor. Está repetido. Entonces, en el año 2022 entró en vigencia lo que conocimos como la ley Devuélveme la casa. Y esa no es una ley aparte. Lo que hizo esa ley es ingresar 2 modificaciones a la ley de arriendo. Y esas modificaciones tienen que ver con los procedimientos. Entonces, ingresó 2 procedimientos que en teoría son más rápidos. Y esos procedimientos te permiten recuperar tu propiedad. Entonces, habla de restitución anticipada de la propiedad o también habla de cobrar la deuda de arriendo o de gastos de servicios básicos o de gastos comunes, ¿ya? Entonces, lo que hizo la ley Devuélveme la casa es que agregó 2 procedimientos en teoría más rápidos, ¿sí? Porque si no, tú tenías que iniciar un juicio
un juicio precario en donde solicitabas el lanzamiento, es decir, el desalojo de las personas, y también solicitabas el pago del arriendo. Y ese procedimiento, en el mejor escenario, podía tomar 8 meses, 9 meses, un año, ¿sí? Entonces dijeron, como ese procedimiento es muy lento, vamos a agregar dos procedimientos nuevos, más rápidos. El primero es restitución anticipada de la propiedad y el segundo es el procedimiento monitorio para el pago de la deuda. Se promocionó en todas las noticias, en los diarios, con usted va a recuperar su casa en 10 días. Usted en 10 días recupera su casa. Actualización. Eso no es así. En la teoría, la ley luce relativamente bien, pero en la práctica es muy difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque el procedimiento judicial usted lo tiene que iniciar igual. El procedimiento judicial también es en un tribunal civil que tiene las mismas causas que tenían antes de la modificación de la ley, ¿ya? Y si la otra parte tiene un abogado o una abogada, el proceso se puede hacer mucho más largo. Y estamos hablando de la misma cantidad de meses o quizás más. Entonces, ojo con eso. Lo otro es que hay una pequeña confusión con respecto a los procedimientos. Como yo les decía, ingresó dos procedimientos, restitución anticipada o el procedimiento monitorio para recuperar lo que se adeude. ¿Cuál es el tema? Que en una restitución anticipada, es decir, si usted quiere recuperar antes su casa, ¿por qué la quiero recuperar antes? Porque me deben dinero. Bueno, si le deben dinero, usted tiene que solicitar el procedimiento monitorio. Y ese procedimiento monitorio se solicita porque le deben dinero. Se supone que es más rápido. Y el procedimiento consta de lo siguiente. Se inicia el procedimiento a través de un receptor judicial que tiene que pagar usted. Se tiene que notificar al arrendatario que se ha iniciado este procedimiento por la deuda. Esa notificación tiene que indicar cuál es el monto de la deuda, que puede ser deuda, intereses, las costas, gastos comunes, qué sé yo. Entonces, cuando se le notifica al arrendatario, el arrendatario puede hacer dos cosas. Puede oponerse a la demanda, es decir, puede decir, ¿sabe qué? Yo no le debo eso a Víctor. Mire, y aquí están los comprobantes de que yo le he pagado. Si ya el arrendatario dice eso, ya el procedimiento se alarga. Bajo ningún punto de vista van 10 días. Puede decir eso y puede presentar las pruebas en donde diga que le pagó a Víctor, le pagó a Jessica, le pagó a Ruth, qué sé yo, ¿ya? Y seguir el proceso, se van a pronunciar conforme a las pruebas que se entreguen. Eso es lo que puede hacer el arrendatario por un lado. Por otro lado, puede decir, no oponerse a la demanda, no hacer nada, no hizo nada. Entonces, si el arrendatario no hace nada, no comparece al juicio, no se opone, entonces el juez va a acoger la demanda y va a ordenar que se pague lo adeudado y va a ordenar también que si no se paga, se desaloje al arrendatario. ¿Por qué? Porque si el arrendatario paga, ¿qué creen ustedes que pasa si el arrendatario paga? No se le puede desalojar. Porque este procedimiento es para cobrar lo que se adeuda. Y si el arrendatario paga, usted no lo puede desalojar. Porque para desalojar tiene que solicitar restitución anticipada, que es otro procedimiento. No sé si estoy confundiéndolos, pero claro, yo les dije que hay dos procedimientos, restitución anticipada, que es para recuperar la propiedad, y procedimiento monitorio. Si usted inició el juicio para recuperar lo que le deben, si le pagan, usted no puede desalojar al arrendatario. Porque para poder desalojar usted tiene que pedir que le paguen lo que le debe y restitución anticipada. No los dos como, digamos, en un procedimiento. Entonces ya aquí se empieza a poner un poquito enredado en términos legales. Y por eso es que las cosas no resultan tan rápido como nos gustaría. Entonces, vamos a suponer que el arrendatario no se opuso, no se presentó a juicio, entonces ahí sí le van a decir, ¿sabe qué? Claudio, como no le pagaron, usted tiene derecho a que le paguen y también tiene derecho a desalojar. ¿Y cómo va a desalojar Claudio? Con esa sentencia, con esa resolución, con lo que resolvió el tribunal, usted tiene que solicitar ¿qué cosa? Tiene que solicitar a través de la fuerza pública, es decir, a través de carabineros que tengan la jurisdicción en donde se encuentre la propiedad, tiene que solicitar una hora para que lo acompañen en el desalojo. El carabinero le va a identificar, le va a dar un día y una hora para acompañarlo al desalojo. A ese desalojo tiene que ir con un receptor judicial y con un cerrajero y con personas que desalojen, es decir, que saquen las pertenencias si es que las hay. Y eso significa un monto en dinero. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué momento obligan al pago? Bueno, si se dio sentencia favorable a ustedes, en donde dice que tienen derecho a que le paguen lo que le deben y también tienen que desocupar la propiedad, entonces van a decir, bueno, tiene que pagar lo que le debe o si no se le va a embargar. ¿Qué cosa se le va a embargar? No sé. Porque si el arrendatario no tiene bienes, no hay nada que embargar. Entonces, aquí está la dificultad. ¿Cómo hago la presión para que paguen? No hay forma de hacer la presión para que te paguen. No hay un registro de arrendatarios en donde beneficios o el acceso a ciertas cosas se limite porque tienes una deuda de arriendo. No sé si me expliqué. Y lo otro, ya voy a leer el comentario de Claudio, está el otro procedimiento que es restitución anticipada, es decir, recuperar tu propiedad, pero ¿en caso de qué? En caso de que esté total o parcialmente inutilizada.
la restitución anticipada no es para cobrar el arriendo, es para recuperar la propiedad si tu casa está total o parcialmente destruida. ¿Ya? Y esos son los dos procedimientos rápidos. Y aquí ocurre lo mismo. Se notifica de la demanda, se presentan pruebas de que la propiedad está total o parcialmente inutilizada. Luego de eso, el arrendatario se puede oponer a la demanda o no. Y dependiendo de eso, se va a resolver. Y si se resuelve, solicitar la restitución, o sea, te dan, resuelva a tu favor, entonces te va a entregar esa resolución, la posibilidad que vayas a solicitar a Carabineros que te acompañe a desalojar y el mismo procedimiento. Carabineros, receptor judicial, cerrajero y personas que saquen los bienes muebles o los bienes que estén en la propiedad. ¿Ya? Entonces, no es tan rápido el procedimiento. Ahora voy a leer lo que dice Claudia. Yo consulté por una propiedad mía. Si demando y paga dentro de la demanda queda nula y pierdo la plata del abogado en el caso de no pago. Sí, eso es. Es que ese es el problema. ¿Sí? Esa es la situación. Entonces, hay que evaluar el contrato de arriendo como una herramienta que te permite controlar riesgo antes. No es para en caso de tener que ir a juicio, porque en caso de tener que ir a juicio ya vas perdiendo. ¿Sí? Porque los costos de representación son altos, ¿sí? Y si eso te va a tomar 6, 8 meses, es mejor, como dice Jessica, negociar y recuperar la propiedad, porque incluso con esa deuda probablemente te sale mucho más barato que el procedimiento, ¿sí? Porque, ¿qué sería lo ideal? Que si tú tienes tu certificado de dominio vigente, si muestras que la persona no ha pagado, la persona sea desalojada de la propiedad, ¿cierto? Pero aquí no pasa así. Entonces, independientemente que inicies el procedimiento, ese procedimiento no te va a servir para recuperar lo que se adeuda. Y si te enfocas en recuperar lo que se adeuda, probablemente tu casa pase tomada mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, ojo con el tema de la ley, devuélveme la casa, evalúen bien si les conviene o no, evalúen qué es lo que ustedes quieren, recuperar la propiedad o que te paguen lo que te deben. ¿Sí? Porque como decía Claudio, si está el procedimiento y te pagan la deuda, no puedes seguir solicitando la restitución de la propiedad. Y si solicitaste restitución anticipada, no es porque te deban, sino porque la propiedad está total o parcialmente destruida. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la ventaja? Sí tiene una ventaja esto. ¿Y cuál es esa ventaja? Es que como esto sí tiene una ventaja. Y aquí yo creo que les recomendaría que inicie presión con una carta en donde diga que van a hacer uso de la ley devuélveme la casa y como dice la ley, en 10 días es probable que los desalojen. Una carta que tú puedes enviar. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? Porque como en la televisión se hizo tanto énfasis, hincapié, a que en 10 días desalojaban, muchos piensan que eso es así. Y como piensan que eso es así, una de las consecuencias que ha tenido esta ley es que las personas están dejando las propiedades sin pagar. Si se menciona que se va a hacer uso de la ley, como todavía no está muy claro cómo funciona, cuando se menciona esto, suelen dejar las propiedades abandonadas con la deuda, pero las desocupan, ¿ya? Entonces tiene esa misma publicidad que se dio en las noticias, en los diarios, ha tenido esta repercusión, vamos a decir, positiva, entre comillas, en donde las personas por desinformación también piensan que en 10 días los van a desalojar, por lo tanto desocupan la propiedad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, ¿cómo se evalúa personas que son nuevas en el país? ¿Se les pide pagar por adelantado y se firma contrato a plazo fijo? Ya, vamos a ordenar un poco la pregunta. Primero, una persona que está en forma irregular en nuestro país no podría firmar un contrato de arriendo. Un turista no podría firmar un contrato de arriendo, porque un turista, legalmente hablando, debiese quedarse en un hotel, en una pensión, en una pensión, en un aparhotel, en cabañas de turismo. Entonces, una persona que no está en forma regular, ¿qué cosa no podría hacer? No podría firmar un contrato de arriendo, porque tiene que ser firmado ante notario, y para eso tienes que tener un RUT. Entonces, si se refieren, cuando me preguntan por alguien que se va a establecer en nuestro país, ese contrato, para seguridad de ustedes, tiene que estar a nombre de alguien que tenga domicilio, tenga RUT, tenga un contrato de trabajo. No sé si me explico. Porque si no, estás tomando un riesgo altísimo. Entonces, para una persona, tú tienes que tener
tú tienes que tener claridad de que, primero, no puedes hacer un contrato de arriendo porque la persona no tiene RUT y los turistas que tienen una visa de turista tienen que quedarse, no puedes hacer un contrato de arriendo, eso es lo primero. ¿Sí? Eso legalmente hablando, no puedes hacer. Con el pasaporte no, porque no vas a poder firmar ante notario ese contrato de arriendo. Entonces la recomendación sería que ese contrato lo firme otra persona que tenga RUT, que sirva de o deudor, o si tú quieres tomar el riesgo, arrendarle con un codeudor que sí tenga RUT, porque si no, no vas a tener cómo cobrar y menos recuperar la propiedad. Sé que mi respuesta no les debe agradar, porque, pero profe, si todos lo hacen, sí, asumiendo un riesgo. Y los que lo hacen cobran un arriendo más alto, pero no te podría decir cómo hacer un contrato, porque el contrato no es el que te da seguridad, porque finalmente no puedes tener un contrato con una persona que ingresó como turista a nuestro país. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Que ese contrato quede a nombre de otra persona, que esa persona sea el titular del contrato, que tenga carnet, que tenga contrato de trabajo, y eso. Ahora, si no vas a firmar el contrato de arriendo y quieres asumir el riesgo, se firma el contrato de arriendo, pero ese contrato de arriendo no tiene mucha validez. ¿Por qué? Porque lo estás firmando con una persona que no tiene RUT, ¿cierto? Entonces tú me dirías, ya, pero en la práctica, ¿le pido más garantía? Claro, tendrías que pedir más garantía, pago el arriendo anticipado, y cuando ya esté en forma definitiva en nuestro país, esté, digamos, en forma regular, hacer un contrato de arriendo. Pero no hay una forma legal de extender un contrato a alguien que no tiene RUT. ¿Sí? Joan dice, enviar a DICOM, como dice el contrato, enviar a DICOM al arrendatario luego de recuperar la casa. ¿Sí? A ver, si tú en tu contrato de arriendo tienes la cláusula DICOM, entonces si la persona tiene morosidad o no ha pagado el arriendo, publica sus datos en DICOM. Si tienes esa cláusula, úsala, porque finalmente todas esas cláusulas son cláusulas que te permiten ejercer cierta presión. ¿Para qué? Para recuperar tu propiedad. ¿Ya? Entonces, apliquen esa propiedad. Apliquen esa cláusula. Eso también es como una buena práctica que va a proteger también al resto, porque si vas a acceder a esa información, todos la van a poder revisar en caso que pidan antecedentes comerciales. ¿Ya? Yo voy a contestar tu pregunta, Cristian. Carola, ¿cómo se puede bloquear que el arrendador cancele en Tesorería General de la República si se quiere sacar de la propiedad? No puedes impedir que la persona pague. No puedes impedir que la persona pague. A ver, ¿por qué Víctor hace esta pregunta? Porque cuando el arrendador no quiere recibir el pago del arriendo, tú puedes hacer un depósito a nombre de Víctor Manuel Muñoz Vergara en la Tesorería General de la República diciendo que es el pago del arriendo y que él no quiere recibir el pago. ¿Hay forma de bloquear aquello? No. Ahora, ¿hay forma de impedir que yo le haga un depósito o transferencia a Víctor? Tampoco. Y de hecho, ojo, porque si yo le transfiero a Víctor el valor del arriendo a su cuenta o le hago un depósito y en la ¿cómo se llama? Víctor me devuelve el dinero, yo ahí tengo el comprobante de pago, que Víctor devuelve el dinero de otra cosa. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. No sé muy bien cuál es el contexto de no querer dejar que me paguen, pero no puedes impedir que el pago se haga en la tesorería. ¿Sí? La tesorería va a recibir el pago y ese dinero va a estar a tu nombre y la persona va a tener el comprobante de que realizó el pago en la tesorería y está ahí el dinero disponible. ¿Ya? Ya, entonces, enviar a DICOM, como dice el contrato. ¿Qué necesito para enviar a DICOM a alguien? Necesito el contrato de arriendo firmado ante notario y necesito que el contrato de arriendo tenga la cláusula DICOM en donde se permita publicar los datos de la persona por morosidad o atraso en el pago del arriendo. ¿Quién puede hacer esta publicación? El titular del contrato, el dueño, ¿sí? El dueño o su representante. No es necesario que sea con un abogado, a menos que el abogado sea el representante. Pero si en el contrato de arriendo dice que Joan es el dueño y está representado por Víctor Muñoz, entonces puede hacer la publicación Joan o Víctor. ¿Con qué? Con el contrato de arriendo firmado ante notario y que tenga la cláusula de DICOM. ¿Ok? Aparte de la pregunta de Cristian, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Porque esto es lo que ya expliqué. Entonces, Cristian me pregunta, en el contrato, en el punto 17, contexto, nosotros revisamos un contrato de arriendo y en el punto 17 se menciona la firma de una letra, sí, una letra, a favor del dueño de la propiedad. Y lo que decíamos es que esa letra te sirve como una garantía y esa letra la firma el arrendatario y o también el codeudor solidario. Una letra es para garantizar el pago, es para tener otra medida de presión. Es como cuando piden un cheque en garantía, ¿cierto? Alguien me va a decir, pero profe, los cheques no sirven, pero sirven como medio de presión. El cheque sirve como medio de presión. Y la letra es lo mismo que el cheque, es para tener una garantía de pago. Tenemos la garantía personal, que está representada por el codeudor solidario, y tenemos otra garantía,
que es la letra. Pero ahí yo les decía que es un ejemplo que no todos los contratos, o es obligación poner una letra, o pagaré, o cheque, como garantía también al pago. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden editar. Pero en el contrato que nosotros revisamos, aparte de la garantía personal, aparte de la garantía de persona, hay una letra que se determina por la cantidad, por ejemplo, de un mes de arriendo o de 2 meses de arriendo, y esa letra se puede iniciar su proceso de cobro. Tampoco hay que iniciar proceso para cobrar esa letra, pero es otra vez para poder ejercer un poquito más de presión a la hora de tener que negociar. ¿Qué sucede cuando el arrendatario no quiere pagar y el deudor no se puede ubicar? O sea, a ver, es que la verdad, Rosa, es que hacerse del pago es difícil. Yo, otra vez lo que decíamos, es recuperar la propiedad. Es bien difícil que finalmente te paguen, porque tú podrías conseguir que a través del procedimiento judicial la resolución sea que tienen que pagarle a Rosa. El tema es cómo te pagan. ¿Cómo te pagan? Obligar a pagar en cuotas. No sé si me sigue. Entonces, ¿qué sucede cuando el arrendatario no quiere pagar y el codeudor no se ubica? Ojalá que tengas la propiedad ya en tu poder, pero poder lograr el pago es muy difícil. Ahora, ¿qué tendrías que hacer? Iniciar el procedimiento de cobro a través de la ley Devuélveme la casa, si es que cumples con los requisitos del contrato, o a través de el procedimiento, un juicio de lanzamiento. No sé en qué situación estás, pero si el arrendatario no quiere pagar, lo que tienes que hacer es tratar de recuperar la propiedad. Y eso se hace, como decíamos, negociando directamente para que salgan de la propiedad o iniciando el procedimiento judicial establecido o el procedimiento judicial de la ley Devuélveme la casa. Pero insisto, que te paguen, el tema es cómo obligo a que me paguen. Es difícil. Porque para conseguir que te paguen tienes que insistir en el procedimiento y eso te va a salir mucho más caro que la deuda. Pero lo que tendrías que hacer es seguir con el procedimiento judicial, diciendo que no se cumplió, en caso de que la sentencia haya sido favorable a ti. Pero la realidad es que si la persona no tiene bienes que sean fáciles de embargar y la deuda no, digamos, una deuda un monto bajo, no hay mucho que hacer. ¿Ya? Si me quieres enviar un correo como explicándome la situación o dándome más contexto, yo te contesto encantada, pero claro, la respuesta así como a la pregunta textual que me haces de qué sucede cuando el arrendatario no quiere pagar y el deudor no se ubica, es que no tienen muchas alternativas, ¿sí? No hay muchas alternativas. A ver, tengo un caso cercano en el cual una persona arrienda la casa, pero dejó a su hermana ahí y ella no se quiere ir. Y tampoco se puede ubicar a la persona que arrendó inicialmente la casa. No es mi cliente, pero me pidió ayuda para sacar a las personas que actualmente viven ahí. Yo iniciaría, mira, lo primero que haría es enviar una carta diciendo que se va a iniciar el juicio con la ley de Devuélveme la casa. Así que, por favor, por llegar a un acuerdo, porque, no sé, en determinada fecha se inicia el juicio con la ley de Devuélveme la casa. Yo empezaría como por ahí. Pero en la situación que detallas está mucho más complejo porque la persona que está en la propiedad no es el titular del contrato. Es lo mismo que pregunta Solange. Si alguien se toma una propiedad, si se toma la propiedad, se entiende que no hay contrato porque es una toma. ¿Qué juicio se inicia en ese caso? Un juicio de lanzamiento, que es peor que un juicio por no pago del arriendo. De desalojo. Esa situación es peor. Entonces, en esa situación, lo que yo les recomendaría, solo con los datos que ustedes me han entregado, me encantaría decir, eso es muy fácil. No, es complejo. Es complejo. Entonces, no tiene mucha alternativa. En el caso de Rosa, que dice que ya se enviaron los avisos y la persona no paga, entonces iniciaría, primero asesorarse con un abogado para iniciar el procedimiento de o restitución anticipada, que sería difícil de aplicar porque ya el titular del contrato no está. Entonces, podría solicitar restitución anticipada dependiendo de las características del contrato, que se notifique la dirección que establecieron y ver qué resulta de eso. Pero si ya lleva 6 meses tratando de negociar, yo trataría de llegar a un acuerdo para recuperar la propiedad. Y si la señora estaba pagando el arriendo antes, ahí quiere decir que indirectamente autorizamos eso. Porque si había una tercera persona pagando, que no es el titular del contrato, y lo aceptaron, validaron aquello. ¿Me explico? Entonces, cuando se detecta, por ejemplo, que se cambió, ¿quién está pagando? Está pagando mi hermana. ¿Por qué? Lo que pasa es que ella quedó viviendo aquí, ahí se tendría que haber entrado a modificar el contrato rápidamente. Una vez que la situación ya está como tú la describes, se vuelve mucho más complejo. Ya, pero ¿qué haría? En el caso de Rosa, buscar abogado, de que su persona cercana busque un abogado e inicie un procedimiento de desalojo o de restitución de la propiedad. Si me puedes enviar el contrato, Rosa, podría orientarte mejor. Solange, si me cuentas
un poquito como de cuál es la situación. Si hay comprobantes de pago anteriores, también podría ayudarte más, porque una cosa es que no hay contrato de arriendo, pero yo te pagaba a ti puntualmente cada día 5 y había un contrato de arriendo verbal, y otra muy distinta que personas que nunca se conocieron irrumpieron de forma violenta la propiedad y se la tomaron. ¿Sí? Entonces, si hay un historial anterior de pago, ahí podemos decir que existe un contrato de arriendo y por eso se estaba pagando y podríamos iniciar, o se podría iniciar un juicio de desalojo. ¿Ya? Personas que uno no conoce. Si la propiedad está desocupada y el otro día llegaste y había personas ocupando la propiedad, eso es un desalojo. No está bajo la ley de arriendo, pero sí tienes que iniciar el juicio rápidamente. Aquí, ¿cuál es la dificultad? Que uno podría pensar que si tengo mi certificado de dominio vigente, poder ir a Carabineros y decir que personas que no conozco hicieron ingreso a la propiedad y que por ejemplo, la fuerza pública toma sección, eso sería lo ideal, pero no se puede. No se puede. Carabineros no tiene la atribución para hacer eso y sí o sí hay que iniciar un procedimiento legal y el procedimiento legal va a depender de cuál es la figura. ¿Sí? Porque si había un conocimiento previo, si se generaron pagos anteriores, vamos a hablar de una figura de arriendo. Si las personas se tomaron la propiedad y están viviendo ahí y hacen una vida, digamos, regular ahí, estamos hablando de una toma. Si las personas ingresan de vez en cuando, estamos hablando de, no sé, violación de domicilio. Entonces, hay varias cosas que evaluar para poder responder a la pregunta de Solange. Pero lo ideal es que si tienen una propiedad que no están utilizando, que esa propiedad esté cerrada y que se realicen visitas habituales a la propiedad. Que no dé la impresión de que esté abandonada. ¿Ya? Pueden solicitar ayuda en la municipalidad, porque las municipalidades sí están interviniendo un poquito más. Si ustedes dicen, por ejemplo, que se tomaron la propiedad, que ahí se están realizando actividades delictuales, quizás, entonces va a depender, ¿sí? ¿Cuál es el resumen de los procedimientos legales? Hasta el momento creo haber escuchado 3. Sí, porque hay 3. En el caso del arriendo, si yo me enmarco en el caso del arriendo, está el procedimiento habitual, ¿sí? El juicio por el juicio de no pago del arriendo, que puede tomar hasta 1 año, que se inicia a través de un abogado. Y están los 2 procedimientos que se agregaron con la ley nueva, que es restitución anticipada. Está acá. La restitución anticipada, que se ingresó con la ley Devuélveme la casa, que se puede aplicar solamente para solicitar la restitución de la propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad está total o parcialmente destruida o inutilizada. Se tienen que entregar fotografías o evidencia de que la propiedad se encuentra en ese estado, se inicia la demanda, se notifica al arrendatario, el arrendatario puede oponerse a la demanda ingresando pruebas de esto, y si no se opone, el juez resolvería a tu favor y con esa sentencia tú solicitas la ayuda de Fuerza Pública te va a entregar 1 hora para acompañar el desalojo y ese desalojo se va a realizar. ¿Por qué? Porque la propiedad está total o parcialmente inutilizada. ¿Ya? Esa es restitución anticipada, segundo procedimiento. Tercer procedimiento es el procedimiento judicial monitorio, que se puede solicitar cuando no te han pagado el arriendo. ¿Y para qué estás realizando este procedimiento? Para que te paguen el arriendo. ¿Ya? Mismo procedimiento, se ingresa la demanda, el arrendatario tiene que ser notificado de esta demanda y, como decía Claudio, si el arrendatario paga lo que se debe, el procedimiento se detiene. ¿Por qué? Porque el procedimiento era para que te pagaran y si te pagan, el procedimiento se detiene. ¿Ya? Entonces están 3 procedimientos, como bien dices tú, que es el procedimiento habitual, el procedimiento, se me fue la palabra, el juicio por no pago del arriendo, que ya voy a acordarme el nombre específico, juicio por no pago del arriendo, restitución anticipada y procedimiento judicial monitorio. Esos son los 3. ¿Sí? No hay otros para recuperar la propiedad bajo la ley 18.101. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? La situación acá es que el juicio por no pago del arriendo es un juicio extenso. Entonces, para entregar alternativas más rápidas, se crearon estos 2 procedimientos, que es restitución anticipada o juicio judicial monitorio. La situación es que la restitución anticipada, es decir, recuperar la propiedad, solo aplica si tu propiedad está total o parcialmente destruida. Y el procedimiento judicial monitorio por no pago del arriendo, solo lo puedes solicitar si te deben el arriendo. ¿Puedo solicitar los 2? Sí. Puedes decir que tu propiedad está parcialmente destruida y que por eso la quiero recuperar y que además no te han pagado el arriendo. ¿Puedo hacer eso? Sí. Pero tienes que presentar pruebas de ambas situaciones. ¿Estamos? Juicio precario. Gracias. Ahí está. Juicio precario. Un juicio precario. El 1 es un juicio precario, que es el juicio por no pago del arriendo. El 2, restitución anticipada. Y el 3, procedimiento judicial monitorio. Juicio precario, restitución anticipada, procedimiento judicial monitorio. Y para restitución anticipada y procedimiento judicial monitorio, deben tener su contrato de arriendo firmado ante notario
con el certificado de dominio, ¿sí? Certificado de dominio vigente. Si tienes el contrato de arriendo firmado ante notario con certificado de dominio vigente, entonces podrías acceder a estos dos juicios, entre comillas, más rápidos. Si el contrato no se quiere renovar por parte del arrendador y este no quiere entregar la propiedad, ¿también aplica esta ley? En estricto rigor, no. ¿Por qué? Porque es si la propiedad está total o parcialmente destruida o si no me han pagado el arriendo. Para eso es esta modificación a la ley. La ley devuélveme la casa es para cuando tienen tu casa en mal estado o para cuando no te han pagado el arriendo. En la situación que tú planteas, en donde te están pagando el arriendo, pero no te quieren devolver la propiedad, tienes que iniciar el juicio, ay, se me fue el nombre de nuevo, lo acabo de decir. El juicio precario. Ahí necesitas sí o sí un abogado para solicitar la restitución de tu propiedad. Y eso fue lo que explicábamos cuando hablábamos de el desahucio y esa cláusula de desahucio, el procedimiento iba a depender de... ¿se acuerdan que lo explicamos en la clase pasada? Eso como que pasó bien rápido, traté de darle más énfasis, pero nadie hizo preguntas, pero claro, cuando no tenemos cláusula de desahucio, se solicita, pero ahí es un juicio precario donde necesitas abogado, representación de abogado. Estimados, vamos a dejar la clase hasta acá, terminamos la clase de hoy, nos quedan 2 clases, la última es de arriendo comercial, donde yo creo que vamos a contar con, nos va a acompañar un abogado para que podamos ir resolviendo desde la experiencia de un abogado, abogada, y no sé quién me va a acompañar, que es algo que me gusta hacer en esta clase, quién les recomienda el abogado o la abogada en ciertas situaciones, ¿ya? Ahí, no sé si es la próxima clase o la última en donde nos va a acompañar abogado. Bueno, nos quedan 2 clases porque se acuerdan que yo agregué una, ¿o no? A ver, lo digo al tiro. Yo, con mi agenda, yo hago las clases el día que me aparece en el calendario. A ver. Perdón, nos queda la última clase del 13. Gracias, Cristian. Y en la clase de la próxima semana del 13 nos va a acompañar la abogada. ¿Les parece? Y ahí vamos a poder plantear, sí, tienen toda la razón. Ahí van a poder plantear, si tienen alguna duda. Sí, tienen toda la razón. Queda la clase del 13. ¿Sí? Y en esa clase del 13, que es la última clase, yo suelo estar con una abogada que ahí va a poder aclarar un poquito, o sea, responder las dudas legales, porque yo también creemos que a veces cuando estamos explicando, independientemente de que queramos facilitar el acceso, puede quedar la idea de que será tan así. Entonces, nos gusta ir respaldando con la presencia de un abogado o una abogada que les diga, ¿sabes qué? Eso es lo que yo les recomiendo. Claro, es lo que dice Cristian, quiero ver si están atentos. ¿Sí? Entonces, nos vemos la próxima semana el 13. Ahí voy a pedir, siempre le pido a alguien que me acompañe en esa última clase. Vamos a hablar de arriendo comercial y luego vamos a pasar a las preguntas con la abogada. ¿Les parece? Ya, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, muy buenas noches. Chao, chao.